estaba comentando, ¿no? Y lo que tú acabas de comentar es esencial, esa parte como que escuchar al músico y sobre todo saber cómo tratarlo, porque como muchos artistas como que son un poco más sensibles, ¿no? Son un poco Sí, más sensibles a lo que, a cómo uno les pueda hablar, a cómo uno les pueda decir. Sí, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias a la gente que está conectada, está mandando saludos. Gracias de verdad por haberme pasado la voz de lo del audio. Sin ustedes, de verdad, sin su apoyo, uff, no. Saludos, Rubén, muchísimas gracias por estar aquí. Saludos desde México. Eddie, gracias, Jonathan, muchísimas gracias por estar presentes, de verdad. Si tienen alguna pregunta, por favor, lo dejan allí en el momento oportuno. Hacemos un espacio para contestar alguna pregunta bueno, que ustedes tengan. Ok, continuemos. Eh, ¿Sabes? Me llama la atención, o sea, ese hecho, el hecho de que primero yo estudiando en el conservatorio, luego, bueno, lo de producción, interpretación, porque nos estabas comentando de que hiciste las dos carreras al mismo tiempo, es decir, lo que querías sí, hacer era la licenciatura en interpretación, ¿cierto? sí, sí, sí. Y al Ajá, final, así fue. y al final también fue en producción musical, ¿cierto? Sí, a la final pues sí, dije, Ok, bueno, me demoraré un poco más, pero quiero hacer las dos. claro. No, es que, bueno, sí, como tú dices, si te gusta, entonces, ¿qué más, no? Ahora, Sí, eh, mira, hay mucha gente que en determinado momento, cuando va a estudiar algo de música, y te lo voy a preguntar, quizás allá en Ecuador es un poco diferente, pero quizás hay algunos que no entiendan muy bien, ¿no? ¿Cuál es el papel de un productor musical y cuál es el papel, o sea, de un músico que es en producción musical y de un músico que es en interpretación musical? Hay diferencia, claro, claro. sí. Bueno, primero que todo, hay algo que hace 2 meses, en septiembre, hubo la convención de Latinoamérica de AES, del Audio Engineer Society, aquí en Ecuador. La convención latinoamericana fue en Ecuador y tuvimos la oportunidad de hablar con gente, trajeron a gente muy pro. Por Ok, ejemplo, uno de ok. ellos fue Ken Lewis. No hay algo que no hayas escuchado de él donde haya trabajado. O sea, ha trabajado en Uptown Funk, en los últimos discos que volvió a regrabar Taylor Swift, con Alicia Keys, con Red Hot Chili Peppers. O sea, algo has tenido que escuchar de él. Y él es, por ejemplo, uno de los que dice o es de los que tiene la idea de que primero está la música. Entonces, después te pones a pensar en toda esta parte técnica de, bueno, qué micrófono voy a utilizar y no sé si es un micrófono dinámico, si es un condensador y a qué distancia le voy a poner y un montón de cosas técnicas. Y siento que en la música es igual, ¿no? Eh, a veces uno, y yo también estoy en la idea de estar cortando este tipo de patrones, pero a veces uno también se pone a pensar de, ¿y cómo voy a poner el dedo y qué hago y qué escala voy a utilizar y cosas así? Y te Sí, olvidas de la parte musical. Y eso es algo que, por ejemplo, así como te decía, de un referente, digamos, de la industria top en la producción, en junio, julio, en julio, eh, vino Steve Vai aquí a Ecuador y tuve la oportunidad de conocerle en el Meet and Greet. Fui al Meet and Greet. Y él es otro de los que dice como, claro, es súper importante que adquieras la técnica, me refiero a la técnica en ejecución y la exacto. técnica de teoría también, de que sepas, no sé, en qué escala estás parado, en qué acorde estás o cosas así. Pero si eso no lo puedes utilizar como para hacer música, no está. O sea, una de las cosas que él decía que él llegó a ese punto es porque, claro, estudió eso, lo estudia hasta ahora, pero puede dividir la parte de, bueno, este es el estudio y ahora sí voy a tocar. Entonces tengo que mandar música. O sea, no importa si es que, lo que sea, no importa si es que hago una frase con un seisillo y suena brrr, o hago unas blancas, pero la intencionalidad está ahí. Entonces, a veces el cortar eso es importante, digamos que entre el instrumento y la producción pasa eso, ¿no? Cuando eres un músico que solo no solo, no lo dije en ese sentido, sino que Ajá, te claro, dedicas a claro. interpretar, eh, estás adquieres todos estos conocimientos musicales, digamos, de una manera un poquito más profunda, ¿no? Tienes como
muchísimo más entendimiento de, yo qué sé, las escalas o cosas así, porque tienes que digitarlas, Sí, tienes que saber las digitaciones, tú sabes, hablando en la guitarra, hay muchísimas maneras de interpretar una escala de do mayor, que puede ser de una octava, de dos octavas, que si quieres con el sistema Cage, que si quieres tres notas por cuerda, que si quieres cuatro notas por cuerda, sí, 3-1 como hace Frank Gambale, 3-1 en la siguiente, 3-1 en la siguiente, o sea, tienes miles de cosas por interpretar, ¿no? Y en cambio, tal vez cuando estás estudiando producción musical, tienes la idea de que es una tonalidad mayor, no sé, do mayor, lo que sea, pero no la vas a profundizar tan adentro en ese sentido, ¿no? Más bien te pones a pensar cómo funciona esa tonalidad mayor y tal vez un poco más en el campo armónico, como para hacer arreglos de este tipo de cosas, si es que eres de ese tipo de productor, pero no vas a profundizar tanto, digamos, en la técnica, en la ejecución, ¿no? Y lo claro. mismo, cuando tú eres un guitarrista, bueno, yo siempre digo que cuando uno es guitarrista eléctrico, porque digamos que tal vez al clásico no le pasa tanto, pero cuando eres guitarrista eléctrico tienes alguna idea de producción, porque algo por lo menos entiendes medio cómo suena los efectos, ¿no? O sea, tienes la idea de Claro, cómo suena un exacto. reverb, tienes la idea de cómo suena un chorus, Sí, y tienes la idea de cómo suena el delay, porque utilizas en los pedales de eso o en simulador, en lo que tengas, pero lo utilizas, ¿no? Pero cuando estudias producción tienes que entender mucho más allá cómo funciona el delay, claro. cómo funciona el reverb, cuándo utilizarlo, cuándo no, cuando pones cierto reverb a las voces, mejor es limpiar ciertas frecuencias para que no te suene como engorroso, o a las guitarras para que no suenen como mediosas. Aquí un tip, en estos tips que nadie me preguntó, pero les voy a decir, es como cuando tú cuando estás grabando algo y vas a poner el reverb, siempre es bueno como al reverb mandarle cortes de ecualización tanto en los graves como en los agudos para que el rebote del reverb no, no, no tenga el rebote en estas frecuencias y todo Ah, ok, suene así como, claro. sí, como es súper bueno. Y son cosas que muchos guitarristas, generalmente guitarristas por lo que trabajamos con estos Claro, claro. simuladores, no sabemos cómo, pero medio entendemos. Sí, O sea, como hay que moverle así. Pero la parte teórica la vas aprendiendo en la producción. Aprendes teóricamente de cómo funciona un DAW, un Digital Audio Workstation. ajá. Pues cualquiera, desde el Reaper, que es como, digamos, gratuito, a Pro Tools, al Live, al Cubase, o sea, aprendes como la idea de cómo funcionan estos Digital Audio Workstation. Eh, es chistoso, aprendes a leer también de otra manera eh, la música en las ondas, ¿no es cierto? Entonces Sí, ya tienes una idea de la transiente. A mí personalmente me ha funcionado para poder grabar mezclar, bueno, el trabajo de edición, digamos que más que mezcla, el de grabación y de edición, de otros músicos, el que, por ejemplo, yo pueda leer música. Porque, por ejemplo, recién grabé, les recomiendo escuchar Diego Carlis, que es un guitarrista argentino, que digamos que hace algo como un fusion jazz o algo así, el último disco que recién estas cosas con Diego, hay muchísimo en el que tú puedas entender también el lenguaje musical de ciertos músicos, ¿no? Que te dicen como, ¿sabes qué? Un compás antes quisiera que entre. Entonces, cuando tú ves en cualquier DAW, hablemos del Pro Tools, no estás viendo, bueno, sí, están los compases, pero en cierto tipo de música, el que va siempre como pegado a la grid, que siempre vas con el metrónomo ahí, digamos que para hacer género urbano o reggaetón, o el rock, incluso estás pegado al grid, ¿no? Pero esto que te digo que es un jazz fusion, hay momentos en que haces un acelerando, hay momentos en que haces retardando, entonces no puedes ir como que al mismo tiempo, entonces así quisieras poner la grida a algo, es súper más complejo, no digo que no se pueda hacer porque pues, obviamente puedes indicar los cambios de tempo en cualquier DAW, pero
es como en ese caso, en ese momento, no sabes exactamente cómo va a ser el músico y si te dice, vamos, un compás atrás y tú no tienes una idea como musical de dónde va a entrar el compás y con el tiempo aprendes a ver las transientes en, ah, entonces esta de ley era la negra de antes porque le estás escuchando, ¿no? Entonces, sí necesitas en ciertos casos ser ese tipo de productor musical. Sin embargo, hay grandes productores en la música que no son productores musicales. Por ejemplo, Rick Rubin, él no tenía una idea, digamos, musical teórica, ni tampoco técnica de producción. O sea, Rick Rubin no es que era el máster mezclando, me explicó, o el máster en grabación que sabía cómo ponerte un micrófono, hacer sonar brutal. No, no. Pero él era un productor desde la idea y él siempre, o sea, él lograba trabajar con incluso bandas complejas porque lograba sacar eso que ellos no sentían de él, de ellos mismos. Y ahí está, o sea, lo que él sabía era lo que iba a funcionar para la gente, lo que iba a funcionar para el músico y como que entendía lo que a veces uno se guarda. Él en alguna entrevista había dicho que es súper importante poder llegar a que el músico deje de pensar en esto va a vender, esto va a pegar y saque como esa voz de ahí y a él se le hacía mucho más fácil trabajar así. También, también tienes a George Martin, que era un músico académico, director de orquesta, y bueno, el quinto Beatle, que digamos, él entendía de música más que los Beatles en sí. O sea, me refiero a teóricamente, no, no estoy diciendo que, los Beatles no entienden la música desde otro punto, ¿no? Pero teóricamente él sabía mucho más. Y muchas de las cosas de producción en sí la hizo experimentando en ese tiempo. Tienes que ver que solo se grababa con cinta, esta idea de la batería solo a un lado y cosas así fue como mucha experimentación del momento. Pero él también tuvo que con el camino ir aprendiendo esta parte humana que muchas veces le descoló a Ringo Starr de un par de grabaciones y luego se daba cuenta que la esencia de la banda se perdía. Entonces decía, bueno, tal vez él no vaya a ser tan prolijo y tal vez me toque estarme sacando la madre porque en ese tiempo literal tenías que cortar la cinta, ver exactamente dónde pegar, o sea, era cortar la cinta analógicamente. Y, pero era lo que le daba a la banda el feeling, a pesar de que, digamos, podía contratarse, digamos, un baterista más prolijo o lo que sea, ¿no? Y él también fue aprendiendo la importancia de lo humano, que creo que eso es algo que en cualquiera de los dos casos, seas intérprete o productor, no se te tiene que perder de vista. ¿Qué pasa? Sí, pero es bueno como tenerlo aquí encima y tratar de regresar a ese norte otra vez. Sí, Perdón,